Ya, gracias, Sergio. ¿Me deja compartir pantalla? Sí, monseñor, Ya. ya debería poder. No me deja. Voy a desactivar y volver a activar, ¿listo? Entonces desactivo en este momento y activo en este momento. Ah, yo lo tengo. ¿Nada? Ahora sí. Ok. Bueno. La vez pasada hicimos un ejercicio que nos permitía introducirnos al tema de la sexualidad. Yo creo que ustedes, que ya son personas adultas, pueden darse fácilmente cuenta del cambio que hemos vivido en la manera de afrontar la sexualidad, de entenderla y de vivirla. Quizás con los menores, es decir, con los universitarios, hago el ejercicio, aunque ellos también lo saben por testimonio de los abuelos, de cómo las cosas han cambiado tan rápidamente. Pero para no ir tan lejos, pues basta ver la experiencia de ustedes, sus noviazgos, siendo que pues algunos de ustedes pues llevan pocos años de matrimonio, a los noviazgos de hoy. Entonces basta esa experiencia para uno darse cuenta que las cosas han cambiado, ¿no? Y porque la sexualidad se evidencia, se concreta en la manera de vivir el noviazgo y en la concepción del matrimonio. Por eso, en buena medida, ¿no? Por eso creo que lo que ustedes han experimentado, pues da cuenta suficiente de esos cambios. De ahí que no me detenga a profundizar en esa vivencia actual de la sexualidad, sino que de lleno entramos a este tema de la antropología de la sexualidad. ¿Cuál sería como el significado humano de la misma a la luz de una concepción personalista, que es la que nosotros derivamos de la revelación y pues también de cierto pensamiento filosófico, ¿no? De la revelación cristiana y de la razón filosófica. Bueno, perdónenme la ronquera, porque ustedes saben que con este clima está feo el frío y aquí en Suba me parece que se siente más. Sin embargo, no obstante que cada uno ya sabe los cambios en la vivencia de la sexualidad, una palabrita de manera sistemática sobre la concepción contemporánea de la sexualidad. Ante todo, el principal cambio que uno puede notar es que del tabú de la sexualidad en que vivieron nuestros abuelos, en que se vivió en un pasado no muy lejano, hemos pasado a la permisividad. Esa es una característica. Y el tabú, que hoy es visto con prejuicio, sin embargo, tenía una función positiva. ¿Cuál era esa función positiva? Constituía una manera de preservar la sexualidad de cualquier degradación y protegiera de esta manera el tejido social de la imposición instintiva de los individuos. Si lo dejáramos solamente a las fuerzas instintivas del individuo, pues seguramente la sociedad vendría agredida en la intimidad de las personas, en el núcleo familiar. De esta manera, el tabú tenía eso, la función de preservar a la sexualidad de cualquier degradación. Era un mecanismo de control. Por eso hay que atribuirle también un valor positivo. No obstante, el tabú
no era la forma ideal de afrontar el tema de la sexualidad, porque claramente generó en comportamientos neuróticos al vivirse la sexualidad de manera represiva. Digamos que ese afán de no hablar del tema, ustedes saben que en los colegios el tema era vetado. Si acaso se hablaba de la sexualidad para referirla al tema de la procreación, pero no a la vivencia íntima, a la expresión pues íntima genital de las personas, ¿no? Las abuelas y incluso algunas de nuestras madres se casaron sin saber en qué consistía realmente el matrimonio, cómo debería ser ese aspecto sexual. Muchas jovencitas pues se encontraban con su primera menstruación de sorpresa porque nunca nadie les habló de eso, ¿no? Era un tema que sonrojaba, era un tema que causaba de alguna manera vergüenza. Todas estas expresiones, todos estos mecanismos tan represivos, tan controladores, por ejemplo, el que siempre el noviazgo fuera supervisado, cosa que era buena, de todas maneras, para algunos generaban comportamientos neuróticos. Y eso va a ser un tema o un argumento para que se proponga, a partir de autores como el que presentamos acá, Wilhelm Reich, el camino de la revolución sexual como una manera justamente de que la sociedad alcance el equilibrio, ¿sí? Porque si la vivencia de la sexualidad hasta ahora, hasta por lo menos el siglo pasado, era una vivencia represiva y represora, pues el camino es liberarnos de todo lo que signifique prohibición, de todo lo que la tradición pues ha querido mantener. Y les decía que nos encontrábamos con autores como este, como Reich, que bebe de la escuela marxista y freudiana. Entonces imaginémonos esa mezcla que él hace de las ideas de ambos autores. Él dice que la represión sexual y económica están profundamente entrelazadas. Este Reich va a ser blanco de críticas porque para muchos sus teorías son pseudocientíficas, incluso para muchos de la escuela marxista y de la escuela del psicoanálisis. Sin embargo, pues sus posiciones han hecho carrera, ¿no? Y se van a juntar con otras de corte liberacionista, tipo el feminismo de Simone de Beauvoir, de tipo la sociología de Marcuse, con el prohibido prohibir, y van a lograr calar en la mentalidad. Según él, el patriarcado y la familia están al origen del autoritarismo y dominación presentes en la sociedad. Fijémonos cómo empieza a tocar el tema de la familia, ¿no? En la familia que se basa ante todo en un sistema patriarcal, pues así señalado, es la condición de base para que exista la represión, las injusticias, el dominio de una clase sobre otra, un dominio de carácter político, económico y social. Eso se debe, dice él, a la familia. Todo se remonta a la represión de las sexualidades de niños, porque esta es la manera de conseguir sujetos débiles. Yendo a ese punto que es tan sensible, la sexualidad, pues, y controlándola, imponiendo normas, preceptos, hacemos, dice él, que los sujetos pierdan vitalidad y que se vuelvan obedientes al sistema. Por eso habría que más bien proponer otro modelo, y el modelo que él propone en referencia al pasado es el de la cultura matrística, en el que según él la represión sexual no existía. Entonces, antepone ambos modelos, el modelo patriarcal al modelo matriarcal. De ahí que proponga la emancipación femenina como condición para una verdadera revolución. Fijémonos cómo ya el concepto de sexualidad comienza a adquirir una dimensión política. Y lo vemos al presente, en los debates hoy por hoy, en el espacio público, en las campañas electorales, en los postulados de las políticas progresistas, en fin. La sociedad patriarcal para este incluye
algunas falencias, como por ejemplo la propiedad privada, por ejemplo la estratificación social, todo eso acompañado de la represión sexual. En cambio, la sociedad prepatriarcal es todo lo contrario. Es una sociedad en la que existía el comunismo primitivo, en la que había una igualdad económica y todo eso acompañado de libertad sexual. ¿Sí? Como les digo, hasta dónde estos postulados de Reich son realmente ciertos, verídicos, comprobables, no se puede darle el total crédito. Justamente, pues decía que sus postulados han sido tachados de pseudocientíficos, pero de alguna manera ha servido para dar origen a una corriente de pensamiento. Entonces, propone finalmente, junto a esta emancipación femenina, la expresión libre y natural de la bioenergía. El hombre es bios, el hombre es eso, es energía. El hombre posee una fuerza vital en el saltar, en el correr, en el reírse, en la vivencia de su sexualidad, que no se puede reprimir. Y aquí surge, a veces de pronto no identificamos bien el origen de las cosas, la terapia bioenergética, que busca sanar justamente a la persona rompiendo las corazas, así llamadas, ¿no? Neuromusculares. Para los bioenergéticos, el concepto que predomina es el de la energía. Y bueno, pues esto bebe de alguna manera allá de la fuente de estos pensamientos pensadores liberacionistas, ¿no? Que dejar, pues, que fluya la energía, el impulso vital, ¿no? Incluso entre los católicos, no necesariamente vinculado al tema de la vivencia o expresión de la sexualidad, la energía es un concepto que ha calado mucho. También porque aquí está toda la incidencia de la nueva era. Entonces la gente hoy habla mucho de la energía que me transmite esta persona y este tiene una energía bonita y es que la energía que me transmite este padre, ¿sí? El lenguaje va tomando posición y también de alguna manera pues va formando una mentalidad. Por eso el lenguaje es tan delicado porque da forma a nuestro pensamiento. Yo aquí entre paréntesis pues hago presente que nosotros más que de la energía somos los hombres y mujeres de la fe. Uno tal vez tendría que hablar de una fe que se transmite, de una fe que se irradia, de una fe que se contagia, de una fe que se testimonia. Pero incluso a nivel del culto y de la evidencia de la religiosidad, hasta la palabra energía también como que ha reemplazado otras categorías que son como del patrimonio de nuestra fe, precisamente. Es como hoy la palabra reinventarse, todo el mundo la usa y ya empezó a ser cansona. Reinventarse para nosotros no es otra cosa que la continua conversión, ¿no? Me parece a mí. Conversión de sí mismos, conversión al momento, a partir del momento histórico que vivimos, de los desafíos, eso es conversión. Pero bueno, eso entre paréntesis. Por eso, dentro de esta liberación sexual, no hay revolución social sin esa premisa. De ahí que la cuestión sexual deba colocarse al centro de la política para alcanzar verdaderamente una revolución. Y lo vemos a hoy. Tal vez en Colombia no tiene tanta fuerza el feminismo como sí lo tiene en otros países y sin embargo ya ha calado. El feminismo es una derivación pues de estos postulados. El feminismo, digamos, me atrevo a decir un poco desvirtuado, iba a decir degenerado, pero no, el feminismo es desvirtuado porque hay una corriente justa que reclama la reivindicación de los derechos de la mujer y pues eso está en coherencia con la dignidad del ser humano, ¿no? Pero hay un feminismo radical que ha derivado en expresiones de odio, que niega pues el valor de la maternidad, del matrimonio entre hombre y mujer, que proclama el derecho al aborto, en fin. Entonces, por eso la vivencia de la sexualidad adquiere hoy por hoy una dimensión política. Hoy se habla de las minorías, que son las que están tomando o son como los referentes de esta revolución sexual. Si la modernidad proclamó los derechos universales, el mundo contemporáneo está proclamando los derechos de las minorías. El problema es que puede llegar a convertirse en una imposición, ¿no?
sus ideas, sus postulados, sus pensamientos, su adoctrinamiento. Bien. Tengamos en Lo cuenta que llaman la tiranía de las minorías, ¿no? exactamente, o la dictadura, sí señor. Bien. Tengamos en cuenta entonces ese cambio. Ahora bien, la sexualidad se vive hoy primordialmente, lo podemos sistematizar así, como objeto de amplio consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad se mide desde el punto de vista cuantitativo. Es un motivo, o mejor dicho, brinda a la persona unas prestaciones que le permiten personalmente reivindicarse ante los demás. Digamos que el grado de autoafirmación depende del ejercicio mismo de la sexualidad. Entonces, ¿cuántas experiencias ha tenido una persona? Y es un objeto intercambiable y en esa medida, pues, entre más se consuma, pues entonces como que más se expresa la sexualidad. Quien no ha tenido experiencias en ese campo, como que pareciera, sufriera una desaprobación, incluso desde él mismo. Esa es la mentalidad que de todas maneras va calando en muchos jóvenes y me atrevería a decir, y también en adultos. En ese sentido, fijémonos que la vivencia de la sexualidad se sitúa a nivel del tener y poseer. Usted es sexualmente hablando esto, usted tiene esto, usted cuenta con esto, usted ha tenido tantas experiencias. Fijémonos que se ubica más bien en ese sentido. Es un recurso, por tanto, que hay que usar para el provecho personal. Para eso, usted goza de unas facultades sexuales, de unos órganos sexuales, de unas capacidades, de unos atributos, ¿no? Que son pues para optimizar en beneficio personal, ¿no? Eso hace entonces que la sexualidad se convierta en medio de consumo. Cuando decimos que es un medio de consumo, estamos diciendo que es un medio para vender. El mercado se sirve de la sexualidad para posicionar sus productos. Y la mejor expresión de esto, pues es la técnica publicitaria, que busca despertar en el potencial cliente, en los demás, pues el apetito sexual vinculado a una marca, vinculado a un producto, a fin de posicionarlo y convertirlo también en objeto de deseo. La publicidad logra unir esos elementos, ¿no? La sexualidad y el deseo y la necesidad particular o el interés particular de vender. Aquí lo tenemos, por ejemplo, con esta imagen, ¿no? La que vemos ahí, la habilidad de los diseñadores gráficos, que son capaces de darle a estas dos botellas de cerveza, pues el contorno de unas extremidades, ya sean masculinas o femeninas, que consciente o inconscientemente, tardía o tempranamente, pues la gente termina por asociar, ¿no? Fijémonos, y de eso hay mucho, de eso realmente pues abunda cómo la publicidad está cargada pues, de ese elemento erótico, ¿no? Estás en el trancón y tu novia te está esperando en la casa, usa pick-up, es decir, una moto, ¿no? En vez de Bit, para que llegues más temprano, pero fijémonos que el elemento sexual pues atraviesa de alguna manera esa publicidad. Bien. La moda es una manera en que vemos que la sexualidad se utiliza como medio de consumo. La moda con esa ambigüedad del llamar la atención sobre el cuerpo, que uno no sabe si está cubierto, si está descubierto. Digamos que incluso en esa ambigüedad hay más poder de atracción que incluso en el desnudo simple y llano, porque pues el desnudo ya deja ver a la vista lo que la persona es en su corporeidad, mientras que este juego de dejar ver, de no, de una parte sí, de otra no, puede generar mayor interés, mayor curiosidad. Pero no solamente la moda
deja ver cómo la sexualidad se usa para el consumo, sino como lo veíamos la vez pasada en las canciones, también la música, los videos que tienen una carga erótica impresionante, bueno, el cine, en fin, realmente, ¿qué hay hoy que se venda que no incluya este elemento sensual? Hasta el punto que hemos llegado a tener los famosos sex shop, las tiendas con objetos sensuales para las relaciones sexuales que conviven con otros locales de servicios abiertamente, ¿sí? Uno va al centro de la ciudad y no es raro que a pocas cuadras de cualquier iglesia, por decirlo menos, haya este tipo de comercio, ¿no? Cómo realmente se hace de la sexualidad un medio para consumo, un medio para vender. Y no solamente la sexualidad es un objeto para consumo, para que la gente consuma, sino que ella misma se convierte en mercancía, tal y como sucede con la prostitución, que no es un fenómeno nuevo. Hemos sabido siempre que es la profesión más antigua, pero que hoy por hoy, con todo el surgimiento de Internet, con todo este mercado negro, pues asume unas dimensiones más sorprendentes, ¿no? Ese hecho de que la sexualidad se convierte en mercancía. Hay una oferta y una demanda. Fijémonos que si se ofrece es porque hay un pedido. Y eso hace, pues, como lo menciona ya el Papa Francisco, que se constituya esta dimensión de la sexualidad como uno de los graves atentados a la dignidad humana, ¿sí? La pornografía, pues con todo lo que significa la pornografía, que está muy presente en Internet, pues también es una expresión de la sexualidad que se vende, ¿no? Que se ofrece. Sabemos que la pornografía es una industria poderosa y que en Internet constituye la mayor de las actividades, y si no la mayor, por lo menos una de las principales actividades en Internet, ¿no? Eso merece toda una reflexión. De ahí que hasta dónde la actividad en Internet contribuya pues a esta forma de mercado de la sexualidad. Eso siempre es la pregunta también moral, más allá de la dignidad de la sexualidad que uno se puede hacer. Toda esta explotación de la sexualidad es aprovechada por las condiciones de soledad, de desarraigo, de desactación, de vulnerabilidad que vive la gente. Pensemos en las personas que migran, que dejan su familia, que buscando una mejor carrera en la vida, una proyección de vida, pues viven esta situación de desactación, de vulnerabilidad. ¿Sí? Es un mercado fácil o es un caldo de cultivo para quienes tienen este tipo de intereses, ¿no? Hablemos de todo lo que se presenta también con los niños, justamente entre los más vulnerables, que a veces están solos en sus casas, todo este fenómeno del grooming, que consiste en engañar al niño bajo la apariencia de otro niño, con fines hedonistas, con fines de explotación sexual, ¿no? El sexting, que también es un fenómeno creciente que apunta no solo a los adolescentes, sino también a los adultos, ¿no? Que empieza con ese juego afectivo, sensual, aparentemente en privado, pero que termina siendo luego un motivo de chantaje público. Eso es aprovecharse de las condiciones propias que vive una mujer o el adolescente o personas con cierto perfil dentro de la sociedad, en fin. Se aprovecha de la sexualidad para esos fines más mezquinos. Bien. Por eso, bien, dejemos hasta ahí. Un aspecto importante dentro de este panorama de la vivencia de la sexualidad hoy por hoy es que, y es positivo, es que hay una reapropiación de la sexualidad, sobre todo por parte de la mujer. Yo decía antes que no hay que tachar el feminismo de raíz como malo o como peligroso. No, porque bajo el feminismo también ha habido expresiones de justo reclamo de cara a la mujer. Entonces, bajo este aspecto,
la vivencia de la sexualidad hoy por hoy aparece más encubierta o protegida o enmarcada en un contexto de ternura y no como pretensión por parte del varón. En el pasado se concebía solamente al hombre como el que tenía derecho al placer, a la vivencia de la sexualidad, aún dentro de la relación del matrimonio, ¿no? La mujer no tenía derecho a eso, no se pensaba en esas cosas. Y la mujer simplemente estaba ahí como para brindarle unas prestaciones al hombre cada vez que lo requiriera. No, no, no. Hoy por hoy se habla de ese aspecto también del sentimiento de la mujer, del tema de la libertad dentro de la misma relación sexual, que no sea una cosa impuesta, sino que como expresión humana la sexualidad pues sea fruto de la voluntad de los dos. El Concilio Vaticano II, cuando habla de los actos propios del matrimonio y alude a lo humano, hace referencia también a esta expresión de libertad, y no que sea expresión de dominación de una parte sobre otra. No, eso es un hecho positivo. Pero junto a eso, pues han aparecido otras situaciones que son un poco problemáticas. Rompen de alguna manera con un esquema tradicional que no por ser tradicional deba ser juzgado negativamente, ¿no? Y es que gracias a los mecanismos de control biológicos para la concepción, pues se ha separado la sexualidad de la procreación. Eso es un elemento muy importante que ha influenciado determinantemente la manera de vivir la sexualidad hoy por hoy. Ya no hay la angustia en el pasado de quedar embarazada, ni de parte de la mujer y tampoco del hombre. Por lo tanto, se puede disfrutar más plenamente de la facultad sexual, sin el miedo al compromiso, ¿no? A que se quede ligados. Eh, todo este movimiento liberacionista, progresista en torno a la sexualidad, más la invención de los anticonceptivos en los años 50, pues generó esta separación crasa entre sexualidad y procreación. Entonces la mujer se reapropia de la vivencia de la sexualidad, la puede vivir ya sin angustias, la puede vivir con mayor libertad, el hombre también, porque no solamente la mujer se liberó de los hijos, sino que el hombre, gracias a esto, pues ya pudo vivir incluso aventuras por fuera de su matrimonio, ¿no? Bien. Si acaso en este tiempo hay una preocupación, hablamos en general, hablamos la tendencia, es de tipo higienista, es decir, sobre el cuidado de la salud. Hay una preocupación por no contraer lo que en el pasado eran las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Es decir, las venerias que se llamaban, hoy llamadas más bien enfermedades de transmisión sexual. Por ahí en Japón, creo que hace como 2 años, una estadística que decía que cada vez más las personas tenían relaciones sexuales a mayor edad, como que eran más vírgenes respecto de la media mundial, pero se descubre que esa motivación para tener relaciones tardíamente no es una motivación de tipo ética, de tipo religiosa, sino sencillamente de asepsia, ¿no? De asepsia, de cuidar la salud, de liberarse de cualquier peligro de contagio, de cualquier riesgo para la salud. No hay una preocupación por la vivencia interpersonal de la relación, como dice ahí, sino pues porque usted se cuide, porque usted se cuide. Cuidarse es pues no adquirir una enfermedad o no quedar embarazada o embarazados, pero pues sabemos que eso no cuida a las personas de otras cosas, de que le rompan el corazón a uno, de que lo diseccionen, de que le hagan daño a uno, de que uno quede por ahí enganchado, ¿no? Tendría uno que ponerse el condón en todo el cuerpo, ¿no? Pues para que se protegiera, pero pues no se logra eso. Justamente porque como veremos, la sexualidad va más allá simplemente de una facultad orgánica, ¿no? De una expresión del cuerpo, ¿no? Es toda la persona la que está involucrada. En síntesis,
sobre esta vivencia de la sexualidad hoy por hoy, hay que decir que queda reducida al aspecto material. Ya lo decíamos, ¿no? En la medida que vale por las experiencias que uno haya tenido, en la medida en que es un objeto de intercambio, en la medida en que se vive cuantitativamente, en la medida que es un medio para vender, en la medida que la misma sexualidad se convierte en mercancía, esto hace que quede reducida al solo aspecto material. Y de una sociedad que vivió en el tabú, hemos pasado a una sociedad hipersexualizada. ¿Sí? Estamos bombardeados de imágenes y tenemos mucha información al respecto, lo que no equivale a formación. Si antes había escasa información, ahora la tenemos al alcance de la mano sin ningún reato, pero repito que no necesariamente esa hiperinformación equivale a formación. ¿Sí? Y con el riesgo de que muchas veces las ideas sobre la sexualidad aparecen idealizadas, están asociadas pues a personajes, a modelos que nos dan una idea de la sexualidad que no corresponde y que puede generar en las personas complejos y frustraciones. Bien. ¿Hasta ahí algún comentario, alguna pregunta? Monseñor, de pronto, no sé si más adelante lo va a mencionar, pero uno para hacer una diligente recomendación, en especial a los jóvenes de hoy día, que inclusive se enfrentan a uno diciéndole que tenemos la cabeza alienada y lavada, que estamos fuera de la realidad frente a estos temas y sencillamente se sienten con pleno derecho a disponer abiertamente su sexualidad, pues en esos términos que entiendo está hablando, uno moral y éticamente cómo debe actuar, pues cómo ratificamos o cuál sería el mejor argumento ante eso. Yo sé que en el Evangelio hay infinidad de pasajes que lo confirman, pero como estas discusiones se vuelven casi sí, de filosofía y de derechos, es un tema complejo. ¿Nos podría reforzar un poquito eso, por favor? Gracias. Bueno, yo esperaría que justamente los elementos que aquí vemos acá nos sirvan para la argumentación. Ante todo se trata, pues, no de ser mojigatos frente al tema, de no escandalizarnos, pero sí tener una formación y sobre todo unos, no sé si conceptos o una visión mejor de lo que es la persona. Por eso nosotros empezamos con esa reflexión sobre la persona como fundamento de la vida moral. Y cuando nosotros reducimos la persona solamente al aspecto material, lo que podría ser el cuerpo, pues no es extraño que tengamos una vivencia de la sexualidad como la que acabamos de comentar. Y que le cueste a algunas personas aceptar que otra puede ser la manera de vivirla, en razón de lo que somos y estamos llamados a hacer. Entonces, pues la idea es con esta argumentación brindar elementos que, digámoslo de una vez, pues no logran satisfacer a quienes no están de acuerdo. Porque sencillamente cuando uno tiene unos prejuicios y si los prejuicios están asociados a una idea religiosa y yo soy poco religioso, pues ahí llevamos las de perder. Pero yo lo que quiero es que incluso veamos cómo desde el significado humano de la sexualidad, sin acudir aún al argumento religioso, pues podemos valorar moralmente, como bueno o malo, lo que hoy se vive en la sexualidad, la manera como hoy se presenta, ¿sí? Lo humano siempre nos remite al Evangelio, porque el Evangelio es justamente el modo humano en que Dios nos ha mostrado que se viva la vida. No hay que tener miedo al humano,
Pero, y nos da la ventaja, para quien no es religioso, pues de que uno tenga un acercamiento, una comprensión de la sexualidad desde la razón, ¿no? Ese es como el tentativo, ese es como el intento, que no sé hasta dónde lo logramos, pero algún elemento sí nos puede dar. Padre, si me permite, reforzando lo que usted dice de reducir la visión del hombre a la corporeidad, otro argumento fuerte es lo que usted acabó de explicar en todo esto, y es volver un objeto al mismo ser humano. Cuando un ser humano se vuelve objeto, indudablemente la persona nunca va a estar bien. Afectivamente va a tener problemas muy serios, y ese tipo de problemas en esas personas se van a manifestar de alguna u otra manera, y la importancia de hacer caer en la cuenta, ni siquiera entrando en argumentos de tipo religiosos, de que objetivizar a una persona, convertirla en un instrumento de placer o convertirse en un instrumento, la misma persona lo va a saber, que no va a encontrar jamás la felicidad plena. Encontrará momentos de satisfacción, pero inclusive las personas que estarán metidas en eso, así como cualquier otro tema distinto al sexual, eh, nunca va a encontrar la plenitud y nunca va a encontrar la felicidad, y más cuando se convierte en vicio, ¿no? Sí, habrá quien no le afecte porque pues uno, digamos que las costumbres van también incidiendo en el pensamiento y las personas crean resistencias, incluso sensiblemente hablando, pero el hecho de que a alguno no le afecte no quiere decir que sea el modo que se imponga a los demás. Cada uno puede decir, pues que yo no impongo la manera de vivir de mi sexualidad, de vivir mi sexualidad, y sin embargo, sí vemos que sí es una forma que se impone. Sí vemos que no se mira con el respeto debido otras posiciones porque no se las tiene en cuenta, no se les hace propaganda, son menospreciadas, son burladas. Ese es el punto, ¿no? Muy sutilmente, que cada uno vea la sexualidad como quiera, pero en esa aparente libertad hay una indiferencia que se vuelve desprecio y a veces burla, ¿no? Entonces, si, no siempre, digamos, uno va a decir es que usted se va a ver afectado, porque hay unos que la viven y no se ven afectados para nada. Lo viven de esa manera y yo me gozo la sexualidad y no soy amargado, pero el problema es que se termina siendo lobby y que objetivamente hablando, es decir, desde nuestro criterio, pues sí es un empobrecimiento de la persona, ¿no? Porque justamente la sexualidad queda reducida a un único aspecto. Bien, una clave antropológica es que nosotros veamos la sexualidad como una dimensión esencial de la persona, no como una función, porque cuando uno ve la sexualidad como función, ahí es donde viene el reduccionismo. Este, este hedonismo que se vive hoy por hoy, pues reduce la sexualidad solamente a la dimensión del disfrute o del placer. O también se podría reducir solamente a la procreación, como en el pasado, que para la sexualidad era pues para tener hijos. Nosotros, cuando nos encontramos con toda la doctrina cristiana sobre el matrimonio, pues nos damos cuenta que el matrimonio obedece a aquella manera como de legitimar las relaciones sexuales que se orientan únicamente a la procreación. Eh, Eso a su vez pues bebe de corrientes filosóficas que antecedieron al cristianismo, y muy sobre todo el pensamiento estoico, la moral estoica, en la que las relaciones sexuales y, pues no tenían otra función que la continuidad del ser humano. Cuando se presenta el cristianismo allá con los padres de la iglesia, con Clemente de Alejandría, con Tertuliano, pues ellos hacen ver que la moral cristiana corresponde también a los más altos ideales morales de la filosofía presente en ese tiempo, de la filosofía pagana. Como que el logos se ha manifestado a través de la razón, el logos, es decir, el sentido, el orden de las cosas se ha manifestado a través de la razón, del cristianismo y de la naturaleza. La razón pagana, la revelación cristiana,
y pues la ciencia de ese momento, ¿no? La biología. Entonces, todo ese pensamiento heredado, pues hacía que el acento se pusiera en la procreación. Pero la reflexión actual pues lleva a entender que eso también sería reducir la sexualidad a una sola función. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda a superar como ambos extremos? Una concepción de la sexualidad como dimensión. Nos ayuda pues desde el punto de vista teórico. En la práctica pues vemos las dificultades que se tiene para una vivencia justa o que se ajusta a esta concepción, una vivencia de la sexualidad. Bien. Cuando decimos dimensión, estamos afirmando que la sexualidad es el elemento estructurante de la persona. Es decir, la persona en su íntima unidad de cuerpo y alma, volvemos aquí a la antropología que nos ha acompañado todo el tiempo, está profundamente marcada por la sexualidad. Toda ella. La sexualidad es una dimensión entonces que atraviesa la vida física y psíquica de un individuo en su totalidad. Por eso decimos que es el aspecto estructurante del yo. Por lo tanto, no puede considerarse una parte del ser humano. Claro que involucra el dinamismo físico, pero no se reduce a este. Mientras que en la manera en cómo se vive la sexualidad hoy por hoy, fijémonos que queda reducida solamente al aspecto físico. ¿Sí? Pero la sexualidad marca el ser de la persona, lo abarca en su totalidad. Y es el modo en que cada uno de nosotros realizamos nuestra existencia, vivimos nuestra vida y alcanzamos nuestra realización. Es que uno no prescinde de su sexualidad para alcanzar la plenitud de la vida. Yo en cuanto hombre, en cuanto mujer, en cuanto persona sexuada, me realizo. Yo soy lo que soy a partir de mi sexualidad. Y más aún, digamos que en su significado más personal, lo que tiene de personal la sexualidad, es la condición que hace posible la socialización y el don de sí mismos. Fijémonos la bondad de la sexualidad y la valoración positiva que nosotros hacemos de ella. Es ese dinamismo que permite canalizar nuestras energías físicas y espirituales hacia la comunión interpersonal. Para lo que hemos sido creados. Hemos sido creados, recuerden, para la comunión, para la relación, para vivir en relación unos con otros. Y lo que hace posible eso es nuestra condición sexual. A través de nuestra carga afectiva, a través digamos, de ese salir de nosotros mismos, es que nosotros alcanzamos nuestra realización. Por lo tanto, posee un valor en sí mismo positivo, ¿no? Repito, es la condición que permite ir hacia el encuentro de los otros, hacia la comunión interpersonal. Somos lo que somos a partir de nuestra sexualidad, que atraviesa ese doble aspecto, tanto físico como psíquico, también espiritual, que podríamos llamar. A ver, una pregunta. Hace muchos años, cuando era joven, eh, para ser exacto, hace 31 años, escuché una conferencia sobre el tema de sexualidad, donde nos hacían énfasis en la diferencia entre la sexualidad y la genitalidad, donde la sexualidad es todo lo que se ha dicho ahorita, no lo voy a repetir, y la genitalidad sí hace referencia justamente al acto sexual como tal. ¿Ese concepto se sigue manteniendo o Sí, cómo se aborda hoy? es es lo que vemos a lo que ha quedado reducida la sexualidad, la genitalidad. Digamos, lo que expresaba también en otras palabras cuando decimos que predomina el aspecto material o de consumo, todo lo que decíamos anteriormente. Pero también cuando pensamos que la sexualidad es para la procreación únicamente, también queda reducida a lo genital. Sí, es que fijémonos también cómo son de importantes también los conceptos y las distinciones, porque terminan empobreciendo el significado pues más profundo, más real que ella tiene, ¿no? Por eso es don de Dios, porque nos permite ir más allá simplemente del ejercicio de la genitalidad
hacia la plena realización personal, que no se alcanza sino es en la comunión interpersonal. Ese es nuestro logos, porque somos imagen y semejanza de Dios. Ser amados y amar, pero el amor va más allá de la genitalidad. Bien, cierto que la involucra, la incluye, y por eso la dignidad de los actos propios del matrimonio, por eso la reivindicación del placer dentro de la vivencia del matrimonio. Claro que sí, porque no hay que menospreciar ese aspecto, pero la sexualidad, como ustedes ya lo han reflexionado seguramente en otros momentos, es mucho más que eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Que siendo ese dinamismo que nos permite ir hacia el encuentro del otro, que nos permite canalizar nuestras energías físicas y espirituales, puede suceder que la sexualidad no llegue a término, sino que se quede en algunos de sus grados, los cuales podemos identificar a su vez con el mismo dinamismo del amor. Esa distribución tripartita que se ha hecho del amor y que encontramos en Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, pues constituye los grados de la sexualidad que podemos también equiparar a los grados del amor. Siendo esa nuestra condición de posibilidad hacia la realización humana, hacia el encuentro del otro, puede ser que nos quedemos solamente en uno de esos grados y no avancemos hacia la plenitud. Entonces, el primer grado que se reconoce es el eros, que no nace del pensamiento ni de la voluntad, sino que es el amor que se siente, ¿no? Es el amor de atracción, es el amor que se padece, por eso la pasión, ¿sí? Que hace parte del dinamismo humano de la sexualidad, pero que no es todavía la sexualidad en su plenitud, una vivencia de la sexualidad en su plenitud. Justamente, señala el Papa Benedicto XVI, el amor cristiano se va a diferenciar del eros, que era muy propio de los griegos, y su comprensión de la divinidad o su acercamiento a la divinidad. Entre algunos pueblos griegos, pues eran muy conocidos estas especies de orgías, cultos de la fertilidad, sexuales, porque era una forma de unirse a la divinidad. Como que el delirio sexual les hacía participar pues, de esa condición de los dioses, ¿no? El delirio, justamente bajo esta expresión pasional. Va a decir el Papa Benedicto que nosotros hemos conocido de Dios, que el amor va más allá hasta la entrega de sí. Es Dios que se dona y que invita a que nosotros nos donemos, ¿no? El ágape, ¿no? Bien. A partir de una comprensión distinta que nosotros tenemos de Dios, que se ha revelado y se ha dado a conocer, no como los dioses de los griegos, que se mezclaban con los hombres, entonces en el delirio sexual podían participar en algo de su fuerza. Viene el segundo grado de la sexualidad, del dinamismo de la sexualidad, que es la filía o el amor de amistad, ¿no? Este se basa en el amor recíproco, en el amor intercambiable, en los bienes intercambiables, a partir de una relación pues de reciprocidad, como es el caso de los amigos, ¿no? Aquí se padece, todavía no se recibe nada, aquí en cambio pues hay un bien que se intercambia, la confianza, el respeto, el apoyo, pero todo basado como en esa ley de reciprocidad. ¿Hasta cuándo llega una amistad? Hasta cuando uno de los dos deja de ser amigo. Basta. Pero hay un grado superior que es el del ágape, que es el amor de sacrificio, el amor de oblación, el amor que no espera nada a cambio. Mientras que uno aquí por el amor de amistad sufre porque espera algo a cambio, el ágape no sufre porque da sin esperar, como dice allá San Pablo a los Corintios, ¿no? Todo esto es posible a partir de este dinamismo de la sexualidad. Pero puede ser porque también en el ágape, desde luego que está involucrada la dimensión sexual, la persona toda. Pero puede ser que uno no llegue a este nivel,
sino que se quede en el nivel de la amistad, que está bien, corresponde a un nivel humano, o más aún que se quede en el simple nivel erótico, ¿no? Una relación de esposos, valga aquí el paréntesis, está llamada a incluir ambos elementos, ¿sí? Es bien bonita esta imagen porque creo que de cara a una relación, pues ambos elementos deben estar conformados, ¿no? La pasión, los mejores amigos, pero también el amor de sacrificio. Y cuando ya no es posible o ya la pasión pasa, cesa, pues ¿qué es lo que va a sostener sólidamente la relación? Pues este otro amor, ¿no? Fundamentalmente este amor de sacrificio. Bueno, la sexualidad, siguiendo con esta idea de que es una dimensión esencial de la persona, se expresa a través del cuerpo. Aquí vamos entonces a hacer una reflexión en torno al significado humano del cuerpo. Aunque la sexualidad no se reduce al cuerpo, porque insistimos en que abarca la totalidad de la persona, sin embargo, se expresa muy bien a través del cuerpo. Cuando hablamos del significado humano del cuerpo, todavía no estamos dando un valor moral a los comportamientos. A la pregunta de Pedro, pues vuelvo aquí sobre la idea, ¿no? Es ante todo, antes de entrar a moralizar o a condenar, pues tener como una visión humana de la sexualidad y el cuerpo a la que está íntimamente unido, ¿sí? Hay que verlo en su significado personal. Separado de la dimensión interior, pierde su significado humano y entonces quedaría reducido a una realidad externa, algo de lo cual se puede disponer, algo accesorio, algo superficial, algo que no me toca. Fíjese que en muchas de las canciones justamente ese es como el significado del cuerpo que aparece, ¿no? Como que queda fuera de mí, como que no me afecta, entonces vivamos el momento y estamos con cuatro y no pasa nada y si no me acuerdo no fue, porque lo que importa ahí es ahí el momento, ¿no? El cuerpo separado de la persona. Y que me parece que eso sí afecta mucho. Creo que es un engaño porque la sexualidad no es algo que deje indiferente al ser humano. Pueda que con el tiempo le sea indiferente, pero justamente uno llega a una vivencia de la sexualidad es por las experiencias que ha tenido, que lo han marcado, ¿no? De las cuales no todo el mundo logra sobreponerse, sino que incluso termina por aceptar. Por eso es muy importante ver que el cuerpo está íntimamente, es de la persona, no es algo que quede fuera de mí. ¿Qué antropología subyace hoy por hoy a las canciones de reggaetón? ¿No es una forma de dualismo, como que el cuerpo es separado de mi persona? El dualismo, esa separación de cuerpo y alma que no hace justicia pues a una concepción cristiana. Bien. Aquí la imagen del Avatar, no sé si ustedes vieron esa película, porque no hay duda que la tecnología y no solo los programas de televisión como este del Avatar, que pareciera el cuerpo fuera una pieza de recambio, ¿no? Una pieza de vestir que yo me puedo usar y de la cual puedo prescindir. No tanto ni siquiera por los contenidos de las películas, que sí, en alguna manera pues nos dan una idea del cuerpo, sino sobre todo por el efecto que va teniendo en el imaginario, en la mentalidad de las personas, de manera consciente o inconsciente. ¿En qué sentido? Porque hoy la tecnología pareciera que nos hubiera permitido separarnos del cuerpo. Y lo vemos. El cuerpo ya no me condiciona para yo poder estar en varios lugares a la vez. Eso es bien importante. Yo ya puedo mantener una comunicación directa con una persona que está en otra latitud. Ya el problema de la diferencia horaria no es tanto ni mucho menos de la distancia.
porque aunque estemos en horarios distintos, aunque estemos en latitudes distintas, podemos nosotros encontrarnos, mantener una comunicación. Interesante ese tema, repito, porque da la idea de que se ha cumplido el sueño platónico, y es que deberíamos liberarnos del cuerpo para poder conocer y entrar en comunicación con el resto de las cosas. Uno desde su escritorio ya puede acceder a las informaciones. Cuando empezó Internet, pues ya se dijo que el conocimiento no iba a ser de una élite, o iba a ser exclusivo, porque todo el mundo ya iba a poder acceder a las informaciones. Ya sentado desde mi escritorio yo puedo navegar por algunos lugares más recónditos, desplazarme en el espacio digital, conocer los ambientes, darme cuenta pues del movimiento sin tener que salir de mí mismo, de mi espacio, ¿no? Mientras que el cuerpo antes como que lo limitaba a uno. Entonces, fijémonos que la tecnología, no somos muy conscientes de eso, pero va incidiendo en el imaginario, pues hace como que prescindamos del cuerpo. Está todo ese influjo también de los mundos virtuales, esas plataformas en las que cada uno puede, acuérdense, adoptar un cuerpo distinto al que tiene. Muy interesante ver, por ejemplo, en plataformas como Second Life, que ya no existe, pero pueden haber similares, que personas discapacitadas asumían el cuerpo de una persona con sus piernas, que podía desplazarse, correr, moverse, como que la tecnología les permite ser lo que antes lo que en su momento no pueden ser, ¿no? Quien, por ejemplo, adopta un sexo distinto en una plataforma virtual, un avatar que no corresponde a su sexo, entonces asume una identidad distinta. Todo eso va generando pues un imaginario, ¿no? Hablemos de los cyborg, porque es que también la pretensión de la tecnología es reemplazar el cuerpo. Y estos organismos cibernéticos, fijémonos que tienden a que el hombre pueda ser reemplazado en sus funciones o en sus partes por instrumentos o aparatos que no sufran, que no se resientan, que no tengan ningún daño. Con esto el hombre puede prolongar su vida, puede ofrecer unas mejores prestaciones, porque el cuerpo se enferma, el cuerpo se gasta, el cuerpo se cansa. Entonces, no hay duda que toda la biotecnología y este mundo digital, pues, repito, tal vez no conscientemente, pero inconscientemente van generando una mentalidad, ¿sí? En cambio, para nosotros, el cuerpo tiene toda una riqueza en su significado. Y eso lo podemos constatar, digamos, porque hay una visión de fe, una visión religiosa que nos los permite ver, pero también desde la simple experiencia humana. Ante todo, o en primer lugar, mejor digamos, que el cuerpo es el medium de la experiencia. Es la manera en que nosotros podemos entrar en relación con el ambiente. ¿Cómo nosotros entramos en contacto con el espacio vital? A través de nuestro cuerpo. De ahí que realmente el cuerpo se constituya en un verdadero sujeto de conocimiento, ¿sí? Todas nuestras experiencias más radicadas en nuestro ser, pues han sido posibles porque las hemos vivenciado, porque hemos estado presentes, porque somos espíritus encarnados. Muchos conceptos que nosotros vemos acá y que ustedes han visto en la vida se olvidan, mientras que lo que pasa por la experiencia donde se involucran más los sentidos, los afectos, pues eso como que cala más, ¿sí? Y eso es posible gracias al cuerpo, ¿no? ¿Cómo haríamos si no es a través del cuerpo para tener experiencia del ambiente? Pero también el cuerpo nos da la posibilidad de encontrarnos con el tú y con los otros. Si bien es un límite, el cuerpo, porque, por ejemplo, porque somos seres encarnados, yo estoy acá y ustedes en sus casas, no podemos estar a la vez en dos partes, ¿sí? Eso es un límite. Incluso a través de las mediaciones virtuales, aunque se haya dicho que por fin nos liberamos del cuerpo, no es del todo cierto,
porque la manera en que yo entro en comunión con ustedes, así sea virtual, está radicada en mi cuerpo. Así como esta charla que nosotros tenemos pasa porque ustedes están ahí sentados, ubicados espaciotemporalmente, así sea virtual, entonces nos damos cuenta que es lo que constituye la posibilidad del encuentro. Así no nos veamos. Es un límite, pero también ese límite me permite reconocer al otro. Yo no soy una masa indefinida que se extiende más allá de los confines, no, sino que tengo un límite y ese límite me permite reconocer que hay un tú, que hay un otro, que me permite abrazarme con el otro, me permite darme cuenta de la existencia del otro. Eso es todo lo que tiene que ver con bueno, esa filosofía del rostro, ese ser con los demás y de ahí el valor del cuerpo. Y por último, el cuerpo es la vía de acceso al misterio de Dios. Porque aunque hablamos de Dios, que es el totalmente otro, que es trascendente, como seres encarnados no hay otra manera de tener experiencia de Dios, sino es desde nuestra condición humana, terrena, hecha de cuerpo y alma. De ahí que, por ejemplo, para la oración, uno tenga las disposiciones necesarias para acomodarse, para el cuerpo, porque el cuerpo es sujeto de la experiencia, volvemos acá. Y yo conozco de Dios a partir de mi condición de hombre o de mujer, de mi condición sexuada. De ahí que incluso toque las venas del misterio, ¿no? No puedo yo prescindir, porque no soy ángel, del cuerpo para hacer la experiencia de Dios. Todo eso nos habla del valor del cuerpo. El cristianismo, que de pronto ha conocido algunos altibajos en la valoración del cuerpo, a hoy reafirma la bondad ontológica del cuerpo, don de Dios en estrecha relación con el espíritu, ¿no? Y por eso también afirmamos el valor de la dimensión afectiva. Repito que los procesos de significado en la vida están mediados es por nuestra presencialidad. No digo que no haya una forma de presencialidad a través de la comunicación virtual, por ejemplo, pero si pensamos en el significado que pueda tener la escuela para los niños que hasta ahora no han podido jugar juntos, arrastrarse juntos, si pensamos lo que significa el último año de universidad, compartir juntos, pues vamos a entender que no es lo mismo sin esa presencialidad. Que el cuerpo por eso es tan importante en los procesos de significación. Bien. Pero hoy, como hemos dicho, el cuerpo es una cosa que puede ser modificable, el cuerpo es casi que accesorio, al punto que se ha dado lugar a la ambigüedad. Esto está muy presente, por ejemplo, en los dibujos animados, no de ahora, porque a veces pensamos que lo de ahora es malo y no necesariamente es que sea calificado así. Pero ya en el pasado, algunos dibujos animados como La Pantera Rosa, fijémonos que presentan esa ambigüedad. Hoy hablamos de los Pikachu, de los Teletubbies, en fin. ¿Qué son? ¿Qué son algunas personas? Uno no sabe si son hombres, si son mujeres, si mirarlos, si mirarlas, porque el cuerpo ha sido separado de la persona. Son los andrógenos. Por ejemplo, sí. Sí, exactamente que sí, no tienen una definición. No tienen una definición. La cuestión es que en esa perspectiva de separación del cuerpo, conceptos como la masculinidad y feminidad dejan de ser expresiones de la persona. Por eso se ha llegado a afirmar radicalmente que no existe una naturaleza sexual, que no existe la mujer, sino que se hace mujer, y por lo mismo el hombre, ¿no? Que masculinidad y feminidad son conceptos de la sociedad patriarcal, del sistema que ha dado lugar a una forma de dominación socioeconómica. Porque se utiliza pues ya esta jerga
para defender intereses políticos o atacarlos, posiciones políticas, ¿no? Pero aquí el punto crítico es que separados del cuerpo, masculinidad y feminidad dejan de significar. No existen más. Bien. Otro elemento, estamos hablando de la antropología de la sexualidad, ¿no? Entonces, lo primero ha sido afirmar que la sexualidad es una dimensión, no una función. Y el cuerpo como una expresión diáfana de la sexualidad, sin que la sexualidad se reduzca a este. Otro aspecto de esa antropología o significado humano de la sexualidad es que la sexualidad está abierta a la vida. Es que es la condición de base para la generación de la vida. La íntima unión del hombre y de la mujer, sabemos, constituye el modo genuino por el que la vida se recrea continuamente. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en día con esas técnicas, ya lo veíamos, de fecundación artificial? Que justamente el hijo viene producido, no procreado. El hijo viene siendo más bien el resultado de una técnica de laboratorio que fruto del encuentro entre dos personas que se donan a sí mismas en cuerpo y alma. No perdamos de vista que la vida humana, la condición humana, en razón de lo que es, pues merece que sea tratada con dignidad desde su origen. Y el origen justamente, pues es la unión sexual, la íntima sexual de los esposos, ¿no? Por lo tanto, no se puede perder de vista. Es la posibilidad para que la vida se siga recreando, para que el hombre se siga afirmando, pues a través del amor y de la unión íntima de los esposos. En el pasado fue demasiado acentuada, en el presente es despreciada esta dimensión procreadora. Hay que por eso buscar un equilibrio entre la vivencia intersubjetiva de la sexualidad y la visión procreativa. Entendiendo que la unión sexual, nos ponemos en la línea, el acto sexual de los esposos, o la vivencia de la sexualidad, nos ponemos en la línea del Concilio Vaticano II, debe mirar a la unión de los esposos, al crecimiento mutuo de los esposos, al amor de los esposos, pero también a los hijos. Hay que buscar el equilibrio, que no se enfatice tanto la dimensión intersubjetiva de la sexualidad, que se deje a un lado la intención de los hijos. Como sucede hoy, queremos casarnos y tenemos proyectos y viajar, pero no se considera a los hijos. Tal vez en el pasado se consideraba que la mujer era solo para tener hijos, sin un derecho pues a una profesión, a una carrera, a vivir la sexualidad de manera más libre, porque era solamente la dimensión procreativa. Pero a hoy, este elemento intersubjetivo se impone sobre esa dimensión que es también connatural a la sexualidad. ¿Va a entrar Lorenzo? ¿Reinaldo tenía alguna pregunta? Bueno, yo no sé si ustedes me siguen porque ¿qué? Porque yo hablo acá y supongo que están ahí. Supongo, bueno. Bien. Aquí estamos, padre. Además de esta dimensión de apertura a la vida, otro elemento, ya para ir terminando, es el de la resignificación del gozo y del placer, que veíamos fue menospreciado en el pasado, incluso por la tradición cristiana, por cierta tradición cristiana, ¿no? Al extremo está el hedonismo, el placer por el placer, y lo que importa es el disfrute en la vida. Pero esa reivindicación del gozo y del placer tiene un valor positivo, y es que la invitación es a que se viva la sexualidad del reconocimiento de uno mismo, la aceptación de sí en la adolescencia y la aceptación de su cuerpo con alegría, con serenidad. Que la sexualidad
sea una vivencia serena desde el plano de la intimidad, cuando ya corresponde pues a las parejas, sin agresión o sin dominio de parte de alguno, ¿no? Por eso la importancia, oiga, no se desprecie ese sentido del gozo y del placer, ¿no? Sino que se viva al interior de la relación. Y repito, de cara pues a esa maduración que uno va teniendo de sí mismo. No siempre uno se acepta como es. Y ahí también vienen problemas. Así que en vez de menosprecio por el cuerpo y lo que está ligado a él, por la sexualidad propia, pues se trata más bien de llegar a apreciarlas. Bien. A veces uno encuentra gente, por ejemplo, personas mayores que teniendo una relación sacramental, matrimonio, se acusan de sentir placer en la relación sexual, ¿sí? Porque quedó la idea de que el placer es malo, es algo pecaminoso, hablando pues de algunas personas dentro de la relación sexual. Y por último, dentro de la antropología de la sexualidad, afirmamos que también se orienta a una dimensión, digamos, social. Es una realidad personal, pero no en sentido individualista, porque de suyo reclama el reconocimiento de la sociedad. Es decir, la manera en que yo vivo mi sexualidad con una persona que es mi pareja termina pidiendo ese reconocimiento. La manera como alguien la vive, incluso quien no decide casarse, también termina pidiendo reconocimiento, que se reconozca esa manera de vivir la sexualidad. No hay relaciones por eso que aguanten mucho tiempo a escondidas. No hay relaciones que se conformen porque no es una vivencia plena de la sexualidad, sino hasta cuando no adquiera ese aspecto de reconocimiento social. De ahí el matrimonio como alianza, como contrato, que es reconocido por la sociedad, que es reconocido civilmente, que es reconocido por la iglesia, porque pide sea enmarcado dentro de, pues, de unas leyes, de unas seguridades, de unas garantías que le permitan poder vivir y expresarse como tal. ¿Sí? Hablando pues del matrimonio, hablando pues de una vivencia formal ya de la sexualidad. Vivir una sexualidad integrada es la base de una comunidad humana pacificada. Y este carácter proyectivo permite salir del aislamiento de la familia. No solamente que nosotros vivimos aquí la sexualidad entre nosotros, sino que se requiere después querer tener hijos, que los hijos sean reconocidos y que la familia pues luego pueda escalar también dentro de esa sociedad, tener una posición. Bien. Bueno, esto es un tema largo que yo he buscado resumir al máximo, pero dejémoslo entonces hasta ahí. No sé si hay algo que les haya llamado la atención. ¿Alguna pregunta? ¿Están de acuerdo, desacuerdo? Padre, yo tengo una pregunta, pero me salgo un poquito de todo lo que usted está diciendo. Es que pienso que hay una dimensión de la corporeidad que no se ha explorado, sobre todo desde la teología, pienso yo, no sé. Y y perdóneme que lo voy a sonsacar un poquito del tema, y es el tema de la bilocación. Hay por ahí un curita que hoy en día se llama el Padre Jeringas, que dicen que tiene el don de bilocación y que lo han visto en 2 lugares celebrando misa y al tiempo en el hospital atendiendo a los enfermos a los que él acostumbra a cuidar. Y a mí siempre me ha llamado la atención ese tema porque cuando hablamos nosotros de un don de esos, donde una persona físicamente se manifiesta está en 2 partes, que es ante la razón eso no es posible, ahí la dimensión corpórea tiene una connotación distinta. Cuando escucho esos testimonios, eso me lo topé hace muy poquito en internet, las personas pueden inclusive hasta lo ven y hasta lo sienten,
tanto los que están en la misa como los que están en el hospital. Entonces me llama la atención de que una cosa son, por ejemplo, los relatos bíblicos de las apariciones de Jesús con su cuerpo resucitado. Otra cosa son los relatos de los santos que en vida tenían esa facultad y de personas como este padre que tiene esa facultad. Entonces, hay una dimensión corpórea que es esa, que pues está dentro, obviamente, entre un misterio que para nosotros no es todavía del todo conocido, pero que siempre me llama la atención, porque digamos que siempre cuando uno escucha el tema de la corporeidad se hablan todos esos aspectos que son importantes, pero hay un aspecto que se sale de alguna manera, que rompe con todo eso que estamos hablando y que me ha llamado la atención y no sé si el padre pronto tenga algún conocimiento de eso. Y perdóneme que me salga un poquito de todo este tema de la dimensión de la sexualidad. Puede ser que algunas personas sí tengan como esas facultades que valdría la pena estudiar desde la teología. El Padre Pío, por ejemplo, creo que gozaba de esa facultad. También, sí. Entonces, teniendo en cuenta justamente que el cuerpo no es una realidad absoluta, es esencial de la persona, pues la forma en que éste se puede expresar puede variar, ¿no? Y quienes viven esas experiencias de alguna manera participan o anticipan de una posibilidad de Dios, como que de algún atributo divino, porque es Dios quien se lo concede, ¿no? Entonces uno no se cierra a eso. Pero se trata de experiencias siempre extraordinarias. De acuerdo, de En acuerdo. cambio, en nuestra condición mortales, que no recibimos anticipaciones de la vida de ángeles, pues el cuerpo siempre nos acompaña de manera íntima. Es lo más íntimo a nosotros. Es la alteridad más íntima, porque el cuerpo, si dice mi cuerpo, no dice mi cuerpo, lo tengo que cuidar, tengo que hacerle esto, tengo que hacerme esto, pero es lo más íntimo a mí, ¿no? Entonces siempre vale la reflexión en cuanto a que somos hombres, espíritus encarnados. Y la otra pregunta, padre, el cuerpo en cuanto a expuesto a laceraciones, a tatuajes y demás, nosotros, tengo entendido, por lo menos hay pasajes bíblicos donde se reprocha ese tema, pero desde la teología de hoy, ¿cómo se ve ese tema de las laceraciones y los tatuajes? En sí, nosotros no tendríamos que descalificar el tatuaje. Siempre hay que leer los textos bíblicos en el contexto en que son denunciados ciertos comportamientos. En el caso de los tatuajes se refiere a una expresión de idolatría. Nosotros no podemos suponer que quien se hace un tatuaje, pues ya está dando culto, quién sabe a quién, o que es idólatra o satánico. No, porque si en sí fuera malo, pues entonces hasta los tatuajes del Sagrado Corazón o de la Virgen tendrían que ser descalificados moralmente. Y hay gente que más bien lo hace con una intención de devoción, ¿sí? Por lo tanto, el problema siempre está vinculado a la intención. Bueno, en sí puede ser o no ser un tatuaje, pero ¿usted con qué intención lo hace? Si la intención que se hace, que se busca, es porque no está, quiere buscar algo para lograr una mayor autoafirmación o aprobación por parte de los demás, o por simple vanidad, ahí sí ya tiene una connotación moral. Por eso el trabajo sería, decíamos, de aprender a quererse como uno es. No necesariamente porque esté mal, pero está indicando algo respecto de mi cuerpo. Quiero que mi cuerpo esté es a la moda, como que obedece a patrones distintos a los que deberían regirme a mí como persona. Simplemente pues que lo aprecie y me cuide tal y como soy, ¿no? Yo creo que mucho del tema pasa más que por lo ético, por lo estético incluso. Hay tatuajes que aunque ya tengan todo un respaldo de arte, sin embargo, ¿qué pasarán con el tiempo? ¿Qué pasará cuando ya el cuerpo no sea lo mismo? ¿Sí? Creo que el problema también es qué concepto de estética hay. Pero en sí, repito, no sería malo, hay que mirar a la intención a la que está ligada, ¿no?
Muy bien. Dejemos entonces ahí para que descansen, si no hay más preguntas ni comentarios. Y dentro de 8 días vamos a hablar de un tema ligado a esto, que es el del género. Les pido por favor que se documenten sobre el tema, que puedan leer. Hay mucho en internet, ortodoxo, heterodoxo, para bien, para mal, pero lleguemos con alguna idea sobre el tema para que podamos dialogar al respecto, sobre el tema de la ideología de género. Listo, padre. Bueno, Monseñor, muchas gracias. muchas gracias a Muchas gracias, ustedes. monseñor. Gracias, monseñor. Señor, gracias. monseñor. Buena tarde. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias, monseñor. Gracias. Bueno, hasta luego. Monseñor. Ya, Calmado, calmado. Uy, ¿pero qué? ¿Cuenta regresiva y todo? 3, 2, 1.